Bienvenido nuevamente. En esta oportunidad vamos a abordar el interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos. Lo primero que hay que tener en consideración es que el objetivo principal de la prueba pericial, así como los demás medios de prueba, es acreditar las proposiciones fácticas de las partes. Sin embargo, cuando estas proposiciones, estos hechos que se buscan acreditar, requieren de algún conocimiento técnico o científico especializado, debemos de acudir a la prueba pericial como el medio de prueba idóneo para acreditarlo o para su acreditación. En cuanto a los objetivos del interrogatorio de peritos, ciertamente no son distintos a los de la declaración testimonial del testigo lego. Básicamente vamos a buscar acreditar nuestras proposiciones fácticas. En segundo lugar, solventar la credibilidad de nuestro órgano de prueba, en este caso con mayor énfasis, dado que estamos acudiendo a una persona cuyos conocimientos, especialización y solvencia debemos de acreditar con la finalidad de respaldar o soportar el examen pericial o el trabajo pericial que ha hecho esta persona. Y como no, también importante, la declaración pericial con la finalidad de incorporar y acreditar objetos y documentos, sobre todo evidentemente aquellos que han sido objeto o materia del análisis pericial. En cuanto al contrainterrogatorio de peritos, es un tema, la verdad, que poco estudiado y en el que se requiere un nivel de especialización bastante alto. De hecho, la finalidad principal del contrainterrogatorio, al igual que la del testimonio, pero acá con mayor énfasis, es cuestionar no solamente la credibilidad del perito, digamos, en cuanto a sus capacidades profesionales y su imparcialidad, sino también y sobre todo respecto al examen pericial o al trabajo pericial que ha realizado. Y para ello se deben de tener en consideración los criterios de corrección que rigen en materia de prueba pericial o prueba científica que vamos a ver más adelante y sin duda durante nuestras clases en vivo. Ahora bien, la prueba pericial es un medio de prueba de carácter complejo, ¿no es cierto? A diferencia del testimonio, donde una persona que ha apreciado los hechos que son objeto del proceso va y declara, en la prueba pericial tenemos por lo menos tres etapas. La primera es la de recojo de información, observación, análisis. La segunda es la de elaboración del dictamen pericial, es decir, el documento pericial. Y la tercera es la declaración, el examen del perito propiamente dicho en juicio oral, ¿no? Por eso, como señala el profesor San Martín, la idea es que su autor, el perito, sea sometido a un examen por las partes procesales y en su caso por el juez para proporcionar las explicaciones y aclaraciones correspondientes sobre el contenido del dictamen pericial elaborado, ¿no? Entiéndase el dictamen como el documento donde se plasma la pericia y la metodología y el análisis que se ha realizado y las conclusiones a las que se ha arribado. Y todo el procedimiento regulado legalmente para obtener del perito determinadas conclusiones probatorias es lo que se conoce como prueba pericial, que como les dije al inicio es una prueba compleja, que tiene por lo menos las tres etapas que hace un momento les comenté. La prueba pericial, al igual que la prueba documental o la prueba testimonial, sin duda es una prueba autónoma y, como les dije, de carácter complejo que tiene sus propias características y su propia regulación en nuestro ordenamiento procesal, ¿no? Es una prueba autónoma, independiente, compleja, que tiene su propia regulación específica y siempre la ha tenido, dada su naturaleza específica y su grado de especialidad, ¿no? Tiene reglas propias y además está sujeta, como se señala, a determinados criterios de corrección que validan su contenido y las conclusiones que allí se sostienen, ¿no? Se sustentan. Entre la prueba pericial y la prueba testimonial es que el testimonio surge en el momento que alguien, cualquier persona, observa o percibe a través de los sentidos algún hecho relevante para el proceso, algún hecho que es objeto del proceso. El peritaje nace básicamente cuando surge la necesidad de que algún hecho que es objeto del proceso requiera de un pronunciamiento que permita establecerlo con carácter técnico o científico.
y el peritaje propiamente dicho, nace cuando evidentemente se designan peritos, ya sea de oficio o peritos de parte. Otra diferencia entre la prueba testimonial y la pericial viene dada por las condiciones del sujeto. El testigo es una persona que simplemente requiere haber percibido a través de sus sentidos algún hecho que es objeto del proceso. El perito, en cambio, es una persona que está allí, digamos, la relevancia de su participación en el proceso tiene que ver porque es una persona que posee especiales conocimientos técnicos o científicos. Y en esa medida se le llama cuando hay algún hecho que por sus especiales características requiera precisamente para su mejor comprensión o esclarecimiento del pronunciamiento de una persona que tenga las condiciones técnicas o científicas necesarias para mejor comprender, esclarecer o determinar un hecho que es objeto del proceso. La tercera diferencia tiene que ver con la forma en la que se produce la prueba. En el caso del testigo, el testigo va al juicio y declara sobre lo que percibió, ¿no es cierto? En cambio, en el caso del perito no es tan simple como que va y declara. Claro que no, el perito primero tiene que pasar por una primera etapa de recolección de análisis de las muestras, observación, y demás procedimientos que la técnica o la ciencia específica, en ese caso concreto, recomiende, necesita hacer un análisis, ¿no es cierto? Y un estudio que se vea plasmado y que refleje lo que ha observado, lo que ha apreciado en esta primera etapa del análisis pericial, análisis que además debe de respetar un método científico o técnico determinado que garantice las conclusiones, la fiabilidad básicamente de las conclusiones, plasmarlo en un documento que es el dictamen pericial y tercero, como último paso, ser examinado en el juicio oral, de manera tal que pueda ser interrogado por la persona o por la parte que ofreció la pericia y contrainterrogado por la contraparte. De manera tal que en el juicio oral ya el perito no solamente explique cuáles son los procedimientos que siguió, cuáles fueron las técnicas que utilizó, la metodología, sino que además y sobre todo explique cómo es que las conclusiones a las que arriba se soportan o se sostienen en el trabajo realizado. La cuarta diferencia entre el testimonio y la prueba pericial es que la forma de presentación, como les decía, el testigo simplemente va y narra espontáneamente aquello que percibió. El perito, en cambio, no solamente se limita a eso, sino que además tiene que demostrar que cada una de las afirmaciones plasmadas en sus conclusiones tiene un respaldo en el trabajo realizado, ¿no es cierto? Por eso es que es bien importante que la prueba pericial se soporte o se sostenga en un documento, en el dictamen pericial, que es respecto al cual luego el perito será examinado durante el juicio oral. La labor que realiza el perito es personal, es indelegable, es una encargo intuito persona, ¿no? Se le encarga precisamente por el especial conocimiento que tiene esta persona dentro de determinado campo de la ciencia o de determinada técnica, del arte, etc. Es por ello que, si bien el perito puede ser sustituido, en caso el perito incurra en alguna causal de recusabilidad, puede hacerlo, ¿no? Una causal que evidentemente comprometa su objetividad y su imparcialidad como órgano de prueba objetivo e imparcial. Ahora bien, como hemos señalado, la prueba pericial, la tercera parte, digamos, o el tercer componente de la prueba pericial viene dado por el examen del perito en el juicio. Y en este caso, con relación a esta última etapa de la prueba pericial, digámoslo, si lo queremos ver por etapas, es fundamental que se respeten todos los principios que rigen el juicio oral. El de la publicidad, es decir, el examen de perito tiene que hacerse en una audiencia oral y pública, ¿correcto? Y como ocurre con las demás pruebas de medios de prueba, la prueba pericial tiene que practicarse en el juicio oral, ¿correcto? Por eso es bien importante, y lo vamos a tocar con más detalle durante las clases en vivo, que no se puede sustituir el dictamen pericial, el documento propiamente dicho, con el examen del testigo, ¿de acuerdo? La prueba pericial es una prueba compleja, ¿de acuerdo? Que consta por lo menos de estas tres partes.
¿De acuerdo? De manera tal que no se caigan en el error de creer que el peritaje es simplemente el documento. No, la prueba pericial estará completa cuando se examina al perito. ¿De acuerdo? De manera tal que es fundamental que este examen, este interrogatorio y contrainterrogatorio pueda darse durante el juicio oral y respetando, como les digo, los principios de publicidad y los demás principios que vamos a tratar a continuación. Otro de los principios que se debe respetar durante la prueba pericial sin duda es el de contradicción, es decir, el que las partes tengan la posibilidad o las contrapartes de someter a examen, a cuestionamiento, a refutación el trabajo realizado por el perito y sobre todo las conclusiones a las que llegue. Este trabajo o estos cuestionamientos a la prueba pericial se deben de basar, como vamos a ver más adelante y vamos a desarrollar en vivo en las clases, sobre todo, sobre todo verificando si es que el perito o en este caso la prueba pericial cumple con los criterios de corrección. Criterios de corrección que como vamos a ver más adelante fueron establecidos ya hace muchos años, en los años 80, por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el famoso caso Dover y que ya actualmente nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú ha recogido y ha tomado en cuenta en la famosa casación 4-2015, donde precisamente se analiza la prueba pericial en materia de delitos en contra de la libertad sexual. El tercer principio que se debe tener en cuenta en materia de actuación de la prueba pericial es el de inmediación y tener en cuenta el 393, ya que, como se sabe, el juez, de acuerdo a ese artículo, no podrá utilizar para la deliberación, es decir, para la valoración o la determinación de los hechos probados, pruebas que no hayan sido o sean diferentes a aquellas incorporadas en el juicio oral. Por eso es bien importante, estimados amigos, que no confundan el dictamen pericial con la prueba pericial. La prueba pericial, como les decía, se concluye cuando se examina en juicio al perito. Si uno simplemente ingresa el dictamen pericial, los jueces no pueden valorar ese documento por la sencilla razón de que la prueba pericial no está completa, falta el examen en juicio y en juicio del perito en el que se hayan respetado estos principios que acabamos de comentar. Y el principio de inmediación en este caso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Sumamente importante porque, por ejemplo, quien ofrece el perito debe de aprovechar para, durante el examen del perito, incorporar, por ejemplo, de ser posible, evidentemente, la evidencia material o los documentos que guardan relación con el trabajo pericial realizado. Bien importante también que el juez, al momento de la determinación de los hechos probados, tenga en consideración, ojo, la información que proporciona el testigo durante el examen. ¿De acuerdo? Esta declaración y esta información evidentemente se proporciona en base al dictamen pericial, al documento, pero lo que debe valorar el juez principalmente es la declaración del perito. De allí, estimados doctores, la importancia de hacer un buen y completo interrogatorio cuando nosotros ofrezcamos prueba pericial. Porque si el juez eventualmente se basa en lo que dice el documento y no en información que haya proporcionado el perito en el juicio, podría incluso cuestionarse eso y acarrear eventualmente la nulidad en base al 393 del Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Así que este principio de inmediación es muy importante. Y es muy importante por eso también que puedan utilizar, no solamente incorporar documentos y evidencia material, sino todos los apoyos audiovisuales que puedan utilizar con la finalidad de que la narración, la información que proporciona del perito se entienda y se comprenda y se explique de la mejor manera posible. Ya para la valoración del peritaje es bien importante que se tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la idoneidad del sujeto cognosciente, ¿no es cierto?, del perito, de quien realiza la pericia. Se debe de tener en consideración el grado de preparación y sobre todo la experiencia que tenga esta persona realizando exámenes periciales del tipo o de la misma clase del que se le ha encomendado en el proceso. Y dense cuenta, cada una de estas cuestiones que serán relevantes para la valoración cuando uno ofrece a un perito, también evidentemente son las que uno puede cuestionar en el contrainterrogatorio.
aspecto importante que a veces se descuida porque se da por sentado, ¿no? Pero es importante analizar o confirmar la idoneidad de la cosa para ser conocida, es decir, que el pronunciamiento del perito recaiga efectivamente sobre aquella cosa, sobre aquel resto de materia orgánica o lo que fuese que fue objeto de pronunciamiento, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a la misma cosa, es decir, se tiene que analizar que se haya cuidado o respetado el principio de mismidad. Es decir, que el objeto que, por ejemplo, el perito analizó sea el mismo o esté en condiciones, en las mismas condiciones que tenía este objeto cuando fue recogido. Y allí, como ustedes entenderán, se abre todo el mundo de la cadena de custodia y de las condiciones que deben de llevarse a cabo para el recojo o recolección, embalaje, custodia de los objetos que pueden ser eh, parte de la evidencia material de un caso determinado. Doctores, porque se debe de verificar que el objeto que haya sido materia de análisis pericial no haya sido pues manipulado o eventualmente hasta cambiado, ¿correcto? Entonces por eso es que es bien importante asegurarse que se haya respetado la cadena de custodia de manera escrupulosa, de manera tal que, como les decía hace un momento en la lámina anterior, se tenga la seguridad de que aquel objeto que se recogió estaba en las mismas condiciones o llegó en las mismas condiciones al momento de ser entregado al perito y ser sometido a las pruebas o a los exámenes eh, que haya realizado el perito con la finalidad de emitir su dictamen pericial. Y para esto es bien importante, doctores, tener en cuenta el acuerdo plenario 6 de 2012, ¿correcto? Sobre el tema de cadena de custodia y la minimización del daño de los objetos que son objeto de prueba material o la prueba material. Un aspecto que también debe tener en cuenta es que en ocasiones, y no pocas veces, para realizar determinado análisis pericial se requiere de contar con instrumentos técnicos o científicos o con herramientas que van a permitir una mejor análisis y observación de aquello que se está observando. Entonces es bien importante asegurarse de que el perito haya contado con estos instrumentos, con los equipos y demás que necesite para realizar una labor de observación, análisis realmente o que respete sobre todo la técnica recomendada y la metodología recomendada con la finalidad de asegurarnos de que las conclusiones a las que llegue ese perito a partir de esa observación sean fiables, ¿no? Sean susceptibles de acreditar los hechos por los cuales se le está pidiendo determinado pronunciamiento. Ahora bien, hay que diferenciar entre el perito, el testigo experto y el testigo, ¿de acuerdo? El perito es una persona número uno con formación especializada. Su nombramiento debe cumplir con determinadas formalidades y debe de aceptar el encargo. Y su pronunciamiento es respecto a un objeto específico, respecto a determinados hechos en particular que como requieren para su comprensión o determinación, requieren de determinados conocimientos científicos o técnicos especializados. El testigo experto, en cambio, es una persona que puede tener formación especializada, por ejemplo, los amigos de la policía, ¿no? Pero no hay formalidades para su designación, ¿no? Y no se le da un encargo en particular, y el ámbito del pronunciamiento es más bien difuso, ¿no? No específico como en el caso de la pericia. Y el testigo, como ustedes bien saben, simplemente es una persona que, apelando a su memoria, narra o proporciona información respecto a aquello que percibió. Bien, como les decía al inicio, para analizar si es que una pericia ha sido bien realizada o que el medio de prueba o la prueba pericial en un caso determinado es idónea para coadyuvar a la determinación de los hechos que son objeto del proceso, se deben de analizar los llamados criterios de corrección, ¿no? O los controles de calidad y fiabilidad de la prueba científica.
Y estos controles de calidad y fiabilidad o criterios de corrección fueron desarrollados en la década de los 80, en el famoso caso Dover versus Merrill Down Pharmaceutical, donde se establece la doctrina Dover. En este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos trató de flexibilizar la doctrina que se venía utilizando hasta este momento, que era la doctrina Frye, con relación a los criterios que debía tener en consideración el juez, ojo, para la admisión de la prueba, es decir, para determinar cuándo una prueba tenía o merecía ser llamada o catalogada como prueba científica y por lo tanto podía ingresar al proceso con la finalidad de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Estos criterios de corrección, como les digo, ya han sido recogidos por nuestra Corte Suprema de manera clara en el Acuerdo Plenario 4/2015 y los vamos a desarrollar en extenso en las clases en vivo. A manera de resumen, podemos señalar que los principales requisitos establecidos por esta doctrina Dover, creada o desarrollada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tienen que ver con analizar si es que la hipótesis susceptible a que sea utilizado por parte del perito o la prueba científica puede ser sometida a prueba, es decir, si es una hipótesis que es susceptible de corroborabilidad, como se señala en la sentencia, no. Además debe tratarse de una hipótesis que haya sido sometida a revisión por los pares, es decir, que tenga consenso en la comunidad científica o técnica de la que se trata. Además, debe de señalarse la tasa potencial del error, es decir, la fiabilidad, cuál es el grado de certeza de la metodología utilizada, ¿no? De la metodología utilizada para eh, asegurarnos de que las conclusiones a las que se llega a partir del análisis que se hace en función a esa metodología son correctas. Y finalmente, debe de haber aceptación de la metodología en sí misma, correcto, es decir, que haya consenso en la comunidad científica, técnica, artística o lo que fuese, que respecto a la utilización de esa metodología como un método, valga la redundancia, fiable para realizar ese tipo de estudios que nos permitan o le permitan al perito arribar a las conclusiones que sostiene. Como les digo, estos criterios de corrección establecidos en la doctrina Dover de la Corte Suprema de los Estados Unidos ya han sido recogidos por nuestra Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2015. Y a manera de resumen podríamos señalar que tienen que ver con la habilitación científica del perito, es decir, quien hace el peritaje debe ser una persona calificada, pues habilitado para realizar un examen de esta naturaleza. Dos, se debe analizar el método científico empleado para elaborar la pericia, es decir, el perito pues no puede realizar una metodología para realizar la pericia que no tenga ningún tipo de consenso, ¿no es cierto?, en la comunidad científica o técnica de la que estemos tratando. Y evidentemente no solamente se requiere de que haya utilizado esta metodología, sino que además la haya utilizado bien, es decir, que haya aplicado este método científico de manera adecuada, de manera tal que, como les decía hace un momento, podamos tener certeza acerca de la fiabilidad de las conclusiones que se manifiestan en esta prueba pericial o en este examen pericial. En conclusión, estimados amigos, podemos decir que la prueba pericial será necesaria cuando se requieran de especiales conocimientos técnicos o científicos para la determinación o el esclarecimiento de los hechos que son objeto del proceso. El examen ya propiamente dicho, el interrogatorio del perito, va a abarcar grandes temas, ¿de acuerdo? Es decir, debemos de acreditar la mayor cantidad de proposiciones fácticas durante el examen directo o al menos proposiciones fácticas que sean de suma relevancia para nuestra teoría del caso. Entonces debemos de comenzar con eso, con hacer preguntas en el interrogatorio que le permitan al perito proporcionar toda la información que a nosotros nos interesa. Luego debemos de acreditar también al perito, ¿de acuerdo? Debemos de acreditar al perito, porque el perito puede hablar sobre muchos temas, pero si es una persona que no tiene la expertise necesaria,
sin duda no va a tener esa declaración y la prueba pericial, en nuestro caso, no va a tener el peso acreditativo que quisiéramos, ¿no es cierto? Y es bien importante que no se pierda de vista que las preguntas que se deben de hacer durante el interrogatorio del perito son aquellas destinadas a justificar las conclusiones vertidas o plasmadas en ese dictamen. Y durante el contrainterrogatorio, como señala el profesor Duche, los objetivos son básicamente destructivos, como se señala, ¿no? Debemos desacreditar ya sea al perito por su falta eventualmente de imparcialidad, por sesgos ideológicos, etc., o a la información que este perito proporciona, es decir, a las conclusiones a las que llega, a la metodología que empleó, a la manera en la que realizó el análisis, etc. Debemos de tratar de desacreditar ya sea al perito o a la información contenida en la pericia o a la manera en la que este perito realizó la pericia de manera tal que podamos restarle valor acreditativo a la prueba pericial de nuestra contraparte. Bien, estimados amigos, yo sé que ha sido un video un poquito extenso, pero es un tema que ciertamente es extenso, interesante y que vamos sin duda a tocar con mayor detalle durante nuestras clases virtuales en vivo. Les mando un gran saludo y nos vemos pronto en el siguiente tema.